empezamos esto siguiendo un esquema de un libro de Luis Eduardo López Padilla, que es un libro que está totalmente avalado y refrendado por un montón de obispos, arzobispos, teólogos, católicos. Tiene un Nilostad como una pianola de grande, o sea que es un libro totalmente fiable, ¿no? La fuente inicial. Y el tema de las charlas es un tema complicado porque es muy extenso y es muy difícil definirlo. Es la New Age. Y la pregunta es, ¿la New Age qué es? ¿Y a dónde nos conduce? ¿Es en realidad la religiosidad del nuevo milenio? ¿Es la manera de vivir la fe del nuevo milenio? ¿O qué es? Al final vamos a ver la conclusión de lo que es. O sea, es el último y definitivo, yo creo, la última y definitiva batalla de Satanás contra la Iglesia. O sea, eso es la New Age. Es el último coletazo, ¿no?, del mal contra la Iglesia en los últimos tiempos que estamos viviendo. Es de una perversidad impresionante, pero ya lo veréis, lo vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en el siglo XXI, ya a finales del XX, y lo que vamos del XXI, donde estamos ahora mismo, hay algo que define los tiempos actuales, ¿no? Hay una característica esencial de estos tiempos, que es el sinsentido de las cosas. Si tú hablas con la generalidad de las personas, sean creyentes o no creyentes, si ahondas un poco en la conversación, no hablas del tiempo y de las palomitas de maíz, sino de algo un poco sustancial, llegas a la conclusión, si el interlocutor es sincero también, claro, en la conversación llegas a un punto en que la mayoría de las personas reconocen el sinsentido de su vida, que no encuentran un sentido a la vida, ¿no? Un sentido último, profundo, definitivo a su propia existencia. Hay un vacío profundamente arraigado en las personas, un vacío existencial que está originado principalmente por 4 causas, que son los 4 cánceres del tiempo actual, que son, el primero, el mito, y digo mito porque es un mito, se ha mitificado, no estoy en contra, pero sí estoy en contra de que se mitifique la ciencia y la técnica, el mito de la ciencia y de la técnica, el materialismo, hedonismo, consumismo, el relativismo y la secularización. Esas 4 cosas son los pilares en los que las fuerzas del mal se apoyan para destruir al hombre, para intentar destruir, no van a conseguir, a la Iglesia, a la fe en Cristo, ¿no?, a la fe de los cristianos. Pero en principio sí que están destruyendo al hombre, muchas personas. A la Iglesia no, porque tenemos la promesa del Señor de que no la van a vencer, por mucho que la combatan. Pero a muchas personas las están haciendo fosfatina estos 4 factores, que imperan, porque ya imperan, no es que estén, sino que imperan en la sociedad, sobre todo en la sociedad occidental del siglo XXI, ¿no? Repito que son el mito de la ciencia y de la técnica, el materialismo, hedonismo, consumismo, el relativismo y la secularización. Y ahora vamos a ir viendo despacio un poco, uno por uno. El mito de la ciencia y de la técnica. Yo repito que no estoy en contra ni de la ciencia ni de la técnica. Sí estoy en contra de que eso se mitifique y se convierta en un dios. O sea, todo es la ciencia y la técnica. No nos va a saber la ciencia ni la técnica, ¿eh? Está más que demostrado, pero hay gente que todo lo pasa por el tamiz, por la lupa de la ciencia y la técnica. Y lo que no son capaces de pasarlo por ahí no se considera y no se admite, ¿no? Es como un criterio de vida. Es científico, es técnico, lo admito. No es científico, no es técnico, no lo admito. Con lo cual, la dimensión trascendente de la persona se la han cargado directamente. Y todo el mundo de los sentimientos, del afecto, de un montón de cosas que no son materiales, ni científicas, ni técnicas, como valores morales y espirituales, se los han cargado. El mito de la ciencia y de la técnica. Es verdad que vivimos en una sociedad, la sociedad occidental del siglo XXI, donde los progresos técnicos y científicos
son innegables, al mismo tiempo son enormes, muy rápidos, muy veloces, hay muchísimo progreso y a muchísima velocidad. No tiene más que ver el mundo de la informática. Te compras una tablet y en 60 días está obsoleto y en un año ya te quiero contar, es de la prehistoria. Pues porque progresa a tal velocidad todo este mundo que cualquier cosita rápidamente sacan cosas nuevas, modelos nuevos, y una cosa de un mes ya va tirando a viejita. De 3 meses, viejísima, y de un año, pieza de museo. No es una tontería y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Todos estos progresos es cierto que han contribuido a mejorar el nivel de vida en muchos aspectos, pero solo en cierto número de países, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, ¿por qué no es un bien real? Porque sí, ha mejorado mucho el nivel de vida, ¿dónde ha mejorado? Porque los pobres que están ahí en Etiopía se siguen muriendo de hambre ahora igual que hace 10 años, igual que hace 30, igual que hace 50. O sea, eso es el progreso, no les ha afectado no les ha traído ningún bien. Para ellos no ha habido ninguna mejora en su nivel de vida, siguen pasando hambre, ¿no? Las zonas de la hambruna, de las grandes hambrunas, el cuerno de África, ¿de qué le ha servido el progreso de la ciencia y de la técnica? ¿Se siguen muriendo de hambre? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque el egoísmo del hombre hace que el progreso sea utilizado no para el bien, porque el bien no excluye a nadie, sino para lo que se quiere. O sea, el hombre se constituye en dueño también de los beneficios, ¿no?, de las cosas. El reverso de la medalla, porque claro, esa es la parte que no nos cuentan, intentan ocultar, ¿no? Los progresos de la ciencia y de la técnica, estupendo el nivel de vida, la cantidad de mejoras en el campo médico, en el campo de la informática, en el campo laboral. Mentira, nunca ha habido más progresos, nunca ha habido más gente estresada que ahora tampoco, pero bueno. Mi madre me lo decía un día, dice, nunca hemos tenido tantos aparatos en casa, las amas de casa, y nunca hemos tenido menos tiempo que ahora. Dice, yo antes tenía 2 niños pequeños, la mitad de aparatos y de comodidades en casa que ahora, y tenía tiempo para hacer cosas. Ahora vivo sola, tengo de todo, microondas, lavavajillas, y no tengo tiempo de nada y encima estoy estresada. ¿Qué pasa? Pero es que estas son interrogaciones que tenemos que hacernos. ¿Qué está pasando, no? Pues es una realidad. ¿Qué pasa? Algo pasa. Bueno, lo vamos a ir viendo. Digo que el reverso de la medalla del progreso técnico, hay mucha gente que se encarga muy bien de que no nos acordemos de él, pero el reverso de la medalla es muchas veces muy cruel. La contaminación, el SIDA, la manipulación genética, la tecnología nuclear con todos los riesgos, y no solo riesgos, sino males reales que ya hemos padecido y seguir padeciendo. Todo eso, nos quedamos con lo estupendo que es el iPad, las fotos tan geniales que saca y lo guay que es porque tiene un filtro, no sé qué, pero es que para que eso sea así, hay muchas cosas buenas y necesarias que se están sacrificando y se están machacando. Y este planeta que Dios nos ha dado es de todos, y como no lo cuidemos y lo abollemos, es donde vivimos, y no lo está estropeando nadie más que el propio hombre, ¿eh? O sea, el mayor depredador del planeta es el hombre, no son las fieras de la selva, es el hombre, ¿no? Pero eso se oculta pues porque nos crea malestar, nos crea incomodidad y preferimos no pensarlo. Pero es una realidad, y no es una realidad sobrenatural, es una realidad natural, material, ¿eh? O sea, se ha creado con todo esto un mito, que es que nos creamos que a través de la ciencia y de la técnica puede desaparecer el dolor, el sufrimiento y la pobreza. Y está claro que no. En el mundo hay más progreso, hay más ciencia y más técnica, pero sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo dolor, sigue habiendo pobreza. Incluso sufrimientos nuevos que se derivan de ese progreso y de esa técnica. Porque claro, los problemas de la energía nuclear y todas las cosas que se han derivado de cuando no había energía nuclear no lo sabía. O sea, ese es un sufrimiento nuevo, consecuencia del progreso. Que repito, yo no estoy en contra del progreso de la ciencia y de la técnica, pero hay que ser realistas y valorar el progreso de la ciencia y la técnica en su justa medida. Cuando la gente plantaba lechugas y patatas y las sacaba con un azadón, pues comían lechugas y patatas mucho mejores que las que comemos ahora, que son de invernadero, y encima pues no había agujero en la capa de ozono, o todas esas historias que cuentan que pasan. No había los problemas de los pesticidas, pues
¿Os acordáis del documental de las abejas, no? Bueno, pues a lo mejor han cargado un poco las tintas, pero es fruto del progreso de la ciencia y de la técnica, o sea, que bueno, que repito que no estoy en contra, pero que tampoco es todo tan genial como nos lo pintan, y sobre todo que no hay que mitificarlo, es una realidad como otra cualquiera de este mundo, pero no hay que mitificarlo, no hay que hacerlo una especie de Dios, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los factores en contra que está socavando al hombre de hoy. Otro, el materialismo. El materialismo que va juntito con el hedonismo y con el consumismo, va todo. Materialismo, hedonismo, consumismo. ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Qué significa el materialismo? Pues es una lacra social tremenda. Lo que pasa es que es una lacra, pues eso, del primer mundo. Donde entra el materialismo se van destruyendo los valores espirituales. No solamente los cristianos, los espirituales, y con frecuencia, casi seguro, los morales. Porque el Dios dinero es el Dios dinero. Fijaos que Jesús en el Evangelio se refiere al mal muchas veces, se refiere al pecado. Pero al dinero le eleva la categoría de Señor, de Dios. Cuando dice, no podéis servir a Dios, a dos señores, podría haber dicho, no podéis servir a Dios y a la carne. O a Dios y a la soberbia, ¿no? A Dios y a... Todos esos son pecados que están ahí, y Jesús los reconoce. Pero al único que eleva al nivel de Señor, que enseñorea a las personas, es al dinero. Lo material, ¿no? No podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. El dinero y el materialismo es lo mismo, ¿no? Van juntos. El dinero es la expresión concreta, el rostro concreto del materialismo, ¿no? Y Jesús nos dice que es el enemigo frontal de Dios. Hay que elegir entre Dios y el dinero. Porque es muy difícil, luego también dice que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No se refiere solo a los adinerados, eso tiene muchas interpretaciones, pero también. ¿Por qué? Porque el dinero metaliza nuestro corazón, lo insensibiliza y te lleva a prescindir de Dios. Se convierte en un Dios, es el que enseñorea tu vida, ¿no? El que se hace dueño de tu vida, de tus criterios, de tus deseos, de tus aspiraciones muchas veces. El materialismo hace que el criterio, la escala de valores, empiece por considerar a las personas y la valía de las personas por su capacidad de generar dinero. Dinero o bienes materiales, cuando me refiero a dinero. Tanto vales cuanto dinero tienes o cuánto dinero eres capaz de producir. Eso es triste, pero sabemos que en la sociedad actual es muy real. Es triste, pero es la verdad, ¿no? Tú vales el dinero que tienes o el dinero que es capaz de generar. Esa es tu valía. No tu capacidad de entrega, tu capacidad de ternura, tu capacidad de ayuda, tu capacidad de amar. Eso, mira, eso no es moneda de curso legal, no interesa. Ese es un criterio que hoy día sabemos que en la sociedad muchas veces impera. Esto lleva al hedonismo. ¿El hedonismo qué es? Pues pasarlo bien a costa de lo que sea. Cruz y raya el sufrimiento, con lo cual es una visión y un planteamiento totalmente falso de la realidad, porque la realidad de la vida es que el sufrimiento está ahí. Lo que hay que ver es cómo lo vamos a asumir, cómo lo vamos a encajar y cómo lo vamos a afrontar. Pero pretender no sufrir en esta vida es una ilusión absoluta, es un cuento de ciencia ficción total. El sufrimiento es parte de esta vida, lo queramos admitir o no, esto es así. Y el hedonismo es la negación de esta realidad. No hay que sufrir, sufrir es lo peor, vamos a pasarlo lo mejor posible, y el fin, que es pasarlo lo mejor posible, justifica cualquier medio, da igual. Ese es el hedonismo, va muy unido al materialismo. Porque efectivamente, si tenemos que vivir porque son 2 días, vamos a vivir lo mejor posible. Esto es una reacción lógica, de tejas para abajo, es normal y corriente, ¿no? Y el no sufrir, el pasarlo bien, junto con el tener, disponer dinero o bienes materiales, empiezan a ser los criterios más importantes de la vida de las personas.
Y esto lo vemos en cantidad de gente joven, ¿no? Que se te acerca y dices, Dios mío, todo lo que aspiran en su vida es a eso. Pues es así, pero es que es lo que en la sociedad actual están continuamente oyendo y lo que les están contando, inculcando, ¿no? Y otra consecuencia inmediata del materialismo y del hedonismo, pues digo que las tres cosas van juntas, es el consumismo. Comprar y poseer es considerado como una experiencia nueva de libertad. Hay que ir siempre con el último modelo, el último coche, la última tablet, lo último que haya salido, de lo último. Lo de hace 15 días ya no es tan último. Entonces hay que estar continuamente renovando todo y cambiando para sentirse de alguna manera satisfechos, pero nunca se satisfacen porque además nunca es lo último, siempre hay otra cosa última. Con lo cual eso crea un montón de desequilibrio y de desasosiego en la persona. Y para poseer eso último tengo que hacer lo que sea, para poder generar los medios que me permitan poseer lo último. Y al final es el criterio de la vida, ¿no? De muchas personas. Y eso también es muy, muy degradante, muy despersonalizante, muy deshumanizante, ¿no? Y hay un ejemplo que es muy claro, el del carrito del hipermercado. Tú vas al hipermercado a comprar zanahorias, pan y leche. Coges el carrito y desde que llegas a la puerta del hipermercado están las zanahorias, el pan y la leche. Coges 27 cosas de 500 estanterías que no habías pensado comprar. Pero es un ejemplo súper claro y eso de alguna manera nos ha pasado. Tú dices, pero ¿para qué habré venido aquí? Si yo venía a comprar 2 cosas, al final me llevo 5 y a lo mejor de las 3 cosas que pensaba comprar solo me llevo una porque 2 no había. Pero la sociedad está perfectamente montada para eso, ¿no? Hay que tener con mucha clarividencia, mucha fuerza y mucha libertad interior para saber lo que uno hace. Y no es fácil, porque son incentivos, te entran por todos los sentidos, ¿no? Pero que es un ejemplo muy típico del carrito de la compra, que yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Y el problema es que el hombre, el ser humano que entra en esta dinámica de materialismo, hedonismo, consumismo, se hace cada vez más débil, más frágil, menos fuerte, más influenciable, más manipulable, más manejable, ¿no? Es la fortaleza interior, la fuerza de voluntad, el tener un criterio, el ser libre, dueño de sí, cada vez va siendo más difícil, cada vez es más manejado y más arrastrado. Por eso que se llama marketing, que en realidad no es marketing, es manipulativo. O sea, manipulan la mente y la gente. O sea, porque al final dices, si es que, ¿para qué se han comprado esto? ¿Lo necesitabas? Realmente. Pero muchas veces no, pero te ha entrado por el ojo, te has encaprichado, pero esto es así, y al carro. No es una cosa gravísima, y todo nos ha pasado en algún momento, ¿no? O sea, que decir unas palabras más en las vestidas. Pero son signos, síntomas de la sociedad en que vivimos. Como es un síntoma de la sociedad en que vivimos, no arreglaron nada, tirarlo y comprar otro nuevo. Todo es como los clines. Empezamos con los pañuelos, fue lo primero cuando yo era muy pequeña. Y después de los pañuelos ya todos de usar y tirar. Y si no nos cansamos, aunque todavía sirva, nos cansamos y otro. Esto es una realidad, ¿no? Pero es como algo que nos está dando la pauta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que pasa es que está pasando, pero es de una manera tan sutil que no nos enteramos. Pero es una cosa real, ¿no? Vamos con el tercer factor. El relativismo. Esto es lo peor. El relativismo que va unido al subjetivismo. Es lo peor de lo peor porque destroza a la persona. Todo da igual. Todo es según. Todo es relativo. Nada es definitivo. Con lo cual, se acaba cayendo en el contrasentido más grande de todos, que yo he oído hasta ahora, que es el siguiente. Todo da igual, con lo cual, todo es relativo, todo es según. Nada es definitivo. Todo es provisional. Todo. La ropa, el trabajo, la carrera, la amistad, el matrimonio, la consagración, el colegio del niño.
el trabajo, todo es los principios por los que me rijo, la religión que profeso, todo es según. Ahora me apetece ser cristiano un tiempo, después voy a ver qué tal si flirteo con el hinduismo, por último voy a conocer un poco el sintoísmo, luego fíjate qué cosa más impresionante esto, qué maravilla esto de esta filosofía oriental, la meditación trascendental, todo es relativo, todo es según, todo es el momento de mi vida que estoy, todo es lo que me apetece. Apetecer es un verbo maldito, lo digo en serio. Lo peor, la voluntad, ¿no? La voluntad tiene que ser libre. ¿Qué es una voluntad libre? Hacer cada día una cosa, no, eso no es una voluntad libre, es una veleta. Y no es sano, ni psicológicamente sano. Ya no digo espiritualmente, que es catastrófico, ni psicológicamente es sano. Denota una gran inestabilidad, ¿no? en esas personas. Y como todo es relativo, todo es relativo, nada es definitivo. No se pueden absolutizar las cosas. El radicalismo, cuidado, esta gente tan radical, son fundamentalistas, son ultras, son personas con criterio, no son ultras. Son personas que suelen pensar una temporada larga de su vida lo mismo y regirse por el mismo criterio. No son ultras, ni son fundamentalistas, ni son intransigentes, sino personas con criterio. Y entonces estos que quieren relativizar todo y todo es relativo, caen en el contrasentido más grande, y es que absolutizan ellos lo relativo. Lo absoluto es que todo sea relativo. No sé si me he explicado. Tanto empeño tienen en defender que todo es relativo y que todo es según, que al final ellos son los que absolutizan eso. Caen justo en lo que detestan, pero absolutizan ese criterio de que todo es según. Porque ese es un criterio también, No solamente es un criterio decir yo pienso esto así y así. Decir y repetir y defender a macha martillo que todo es relativo, que todo es según, que todo es provisional, que nada es definitivo, eso también es radical. Si no te apeas de esa postura, también es una postura definitiva. Defender eso, pues los que defienden el relativismo suelen ser los más intransigentes y los que más absolutizan el mismo relativismo. Y fruto de esta situación, y esto es algo que los niños maman, yo creo que ya a través de la placenta materna les llega, porque es así, todo es según y cómo. Esto da lugar a unas personas, a unos seres humanos con un pensamiento. El hombre es un ser pensante, nos diferencia de los animales nuestra capacidad de razonar y de pensar. Bueno, pues los seres humanos que salen de aquí son seres con una capacidad de pensar mínima, porque para pensar hay que tener criterios, y criterios firmes, y poder ir pensando con lógica. Si todo es relativo, no puedes desarrollar un razonamiento lógico. O sea, para desarrollar un razonamiento lógico necesitas fundamentar las cosas según las vas razonando. Si todo es relativo, no puedes razonar nada, porque no tienes dónde apoyarte, porque donde te estás apoyando a lo mejor mañana tampoco es. Entonces la capacidad de pensar y de razonar el hombre se va mermando, pero muchísimo, y el pensamiento del hombre es débil, sus convicciones no son tales, no tienen firmeza, no tienen solidez, huye de cualquier compromiso, llega a la indiferencia, al sinsentido, al desequilibrio psíquico y emocional rápidamente, porque para tener un equilibrio emocional necesito fundamentarme en cosas, tener algo sólido, y como todo es relativo y nada es sólido, pues no sé por dónde ando. Y hasta emocionalmente la gente está crispada, sin saber dónde asentarse. Si es que si lo pensamos despacio es todo un círculo. O sea, ya no hablamos de valores religiosos, hablamos de valores humanos que están en total crisis, porque no hay nada fijo, y como no hay nada fijo, ¿dónde me asiento yo? Estoy todo el día haciendo equilibrios, toda mi vida haciendo equilibrios, y el estar toda la vida haciendo equilibrios desequilibra a las personas. Yo necesito pisar en terreno firme, las convicciones que sean. Yo ahora no hablo de las mías, que son más concretas. Yo soy católica, apostólica, romana, e intento vivir en consecuencia
y organizar mi vida conforme a eso. Pero tú necesitas las convicciones que sean, pero que sean firmes para poder construir tu vida y tu manera de pensar, de vivir, de sentir, ¿no? Ya vamos con 3 cosas que, como vemos, dejan a todo el mundo haciendo así equilibrios todo el tiempo. Y la cuarta es la secularización. ¿Qué es la secularización? Es una palabra muy manoseada, ¿no? Muy utilizada. La secularización es una renuncia progresiva, así la define el hombre López Padilla, es una renuncia progresiva a las realidades sobrenaturales en la vida social. Eso es la secularización. Cualquier cosa que tenga visos de sobrenatural, de espiritual, se excluye de la vida social. Lo sobrenatural y lo espiritual está en la esfera privada de la persona. Y además hemos caído en la incoherencia más grande de todos los tiempos. Porque las cosas que de verdad son de la esfera privada e íntima de la persona se sacan al ventestate. Por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad es una faceta humana que, por la misma constitución humana del hombre, es algo que está pensado por Dios, vivido, o sea, pensado para ser vivido en la intimidad de la persona. Pues eso, que no es ni bueno ni malo, sino concebido para que sea vivido en la intimidad de la persona, eso se exhibe. 24.700 incentivos por minuto. Y tienes que tragarte todo lo que hay por haber. Si sales a la calle, hay miles de cosas que están haciendo referencia a la sexualidad humana, encima mal orientado, pero bueno, a la sexualidad humana en la calle, en las personas, en los anuncios, te lo tragas sí o sí, porque esto es una realidad. Y sin embargo, la dimensión trascendente de la persona, la dimensión espiritual de la persona, la dimensión religiosa de la persona, que sí es algo que es social, que tiene proyección social, eso te dicen ahora que eso es muy personal y a lo privado. Que tú puedes creer en quien te dé la gana, pero que eso es asunto tuyo y que hay que erradicarlo de la sociedad. Tú crees en quien te dé la gana, pero privado. Creer o profesar una fe en público está muy mal. Ahora, vivir tu sexualidad en público es lo que se lleva. Si no te das cuenta, es todo al revés. Pues la secularización es eso. Es excluir cualquier manifestación religiosa, espiritual o sobrenatural, como lo queramos llamar, creo que entendéis la idea, ¿no?, de la vida social. Eso nos da un pudor tremendo. Y lo que nos tiene que dar pudor a pública subasta. Es como, ¿qué está pasando? Porque el mundo está al revés totalmente, pero totalmente al revés. La sociedad está... Esto pasa en Occidente, ¿eh? Esto es consecuencia... O sea, esta es una de las ventajas de vivir en el primer mundo. En el tercero no tiene tiempo para estas cosas. Los pobres van a ver si llegan a la noche y no se mueren de hambre, de sed o de tifus. Pero en cierto modo son más personas que nosotros, ¿eh? Son personas. Personas en medio de un sufrimiento tremendo. Pues son seres humanos. Todavía no han perdido lo que son. Nosotros estamos entre los seres humanos y los androides. Estamos ahí en un estado intermedio, porque las cosas que hacemos pues son normales de los seres humanos. Esto que os acabo de decir es una realidad. Cómo se vive la sexualidad y cómo se vive en la dimensión espiritual. Todo cambió. Eso no es normal. En un ser humano normal no es. El hombre ha quedado a merced de un gran vacío existencial que busca llenar como sea. Cada cual se busca la vida como puede. Esto es también una realidad, ¿no? Busca llenarlo espiritualmente, porque lo que sí es cierto es que el hombre tiene una dimensión espiritual que necesita ser satisfecha de una manera u otra. Y busca lo misterioso, lo sobrenatural, lo sagrado, porque en el fondo todos buscamos eso. El problema es que el hombre lo busca y muchas veces se equivoca de rumbo, ¿no? Pero al final es una necesidad innegable, buscar lo sobrenatural, lo sagrado. Busca una nueva forma de relacionarse consigo mismo, de entrar dentro de sí mismo,
de relacionarse con los demás, con la naturaleza, con la creación, con el universo, con Dios, con el futuro, que es una cosa que nos preocupa muchísimo. O sea, todos esos interrogantes surgen espontáneamente en el hombre y hay que responder a ellos porque si no, no hay sosiego. Entonces, para responder a todo esto ha surgido la New Age. O no ha surgido directamente para responder, pero se ha ido formando con las diversas respuestas que se ha intentado dar a todo esto, ¿no? Daos cuenta que esta necesidad de trascendencia, de la que estamos hablando, de este vacío interior que buscamos llenar, que el hombre busca llenar, sucede y acontece en medio de una irracionalidad absoluta y de un vacío de conocimientos religiosos tremendo, ¿no? De una ignorancia religiosa tremenda que hace que las personas realmente no saben qué es lo que quieren, buscan y se apuntan a lo primero que encuentran, porque no calibran la trascendencia que eso tiene, ¿no? Y aparte que es como quien tiene hambre, es una necesidad tan urgente que donde pueden van bebiendo, van sorbiendo, ¿no? Sin darse cuenta de que en realidad muchas veces están envenenándose a cámara lenta, ¿no? Y en medio de todo esto, pues la gente que busca, pues todos estos que además se las dan de gente moderna, científica, preparada, inteligente, ¿qué buscan? Pues buscan videntes, buscan adivinos, creen en la reencarnación, otros se interesan por el espiritismo. Estos son muestras, porque es súper extenso, ya lo mismo. Quieren comunicarse con los difuntos. O sea, pero que esto es como muy normal, entre gente como muy civilizada, O sea, esto es como muy así y muy normalito, diría. Gente que cree en la reencarnación. O que va, que en vez de tomarse una aspirina cuando le duele una cosa, va que le ponga un cristal. Pues de este tipo, ¿no? O sea, pero esto es gente que luego es licenciado en no sé qué y trabaja en IBM y dice, pues mira chico, es que tú te crees que un cristal de cuarzo para los relojes bien, pero para otra cosa pues va a ser que no. Pero la gente es así de absurda, pues sí, es así de incoherente y así de ilógica. Esto que os estoy contando es terreno abonado, pero abonadísimo y súper fértil para las sectas que proliferan por todos los lados. O sea, son como los hongos, salen como, pero a montones, sectas por todos los lados. Y cada cual más rara que la anterior. Y además, como de las sectas, te apuntas, te borras, te cambias a la siguiente, como el que se cambia de traje se cambia de secta, no hay ningún problema, ya puestos. Luego hablan de sectarismos, de intransigencias, de no sé qué, y se apuntan a cualquier cosa, ¿no? Pero la gente hoy día es así. Y lo más triste de todo esto es que no es gente mala ni con mala voluntad, sino totalmente confundida y hecha un cacao, o sea, con unos líos mentales impresionantes, ¿no? Lo oculto, lo irracional, lo raro, lo extraño, con lo bonito que es ser normal, oye, todo eso atrae poderosamente. Las milagrerías, las cosas extraordinarias. O sea, cuanto más raro, más espampanante, más estrambótico, más gente se apunta. Con lo fácil que es creer en Dios normal, sin hacer cosas raras, rezar un Padre Nuestro, en fin, estas cosas como de todos los días. No, eso no atrae. Cuanto más raro, más estrambótico y más extraño, no sé si me explico, más atractivo resulta y más adeptos tiene. Se mezclan con mucha frecuencia lo inofensivo con lo pernicioso, porque la gente hoy día no distingue, porque como todo es relativo, no sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Lo respetable con lo inaceptable. Todo mezclado, todo en el mismo pack y da lo mismo. Crees en la Santísima Trinidad y en el karma. Pero hombre, ¿cómo vas a creer en la Santísima Trinidad y en el karma? ¿No te das cuenta? ¿Por qué no vas a poder creer en la...? Hay que saber conciliar. Yo soy una persona conciliadora y creo en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en el karma. O sea, la majadero. Porque es una majadería, pero no. Que es que tú eres muy intransigente. Creer solo en una cosa pudiendo creer en todas. Hay que ser amplio, acogedor, plural, con amplitud de miras, polifacético y chalao. Porque si de verdad creen en la Santísima Trinidad, todo lo demás no se puede creer, pero racionalmente se puede demostrar, teológicamente, o sea, se puede demostrar,
No, pero hay que ser progre, moderno, amplio, cosmopolita, ecuménico, no sé qué estupideces más, para creer en la Santísima Trinidad, en el karma y Pulgarcito. ¿Por qué no vas a creer en Pulgarcito también? No, mira que es el personaje de un cuento. ¿Por qué? Si está en tu mente ya es un personaje de un cuento, ya es un ente que está en tu mente. Pero hay gente así, ¿eh? Y puedes tener una discusión bizantina. No, lo que pasa es que yo me negaría, yo diría, vale, ya, perfecto. Que Dios te bendiga, rezaré por ti, porque es más productivo rezar por él que intentar. Porque cuando una persona está así es muy difícil desmontarle todo. Hombre, hay que intentarlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que a mí Dios no me llama a eso, porque puede ser que al final acabes estrangulando la mano, entonces no es conveniente. Yo a rezar, que es lo que tengo que hacer. Pero, a ver, ese sincretismo, esa confusión, esa conjugar cosas totalmente absurdas e ilógicas se da con mucha frecuencia. Pueden ir el domingo a misa, el sábado a la sinagoga, el miércoles al templo budista, da igual. Pues si Dios está en tantas partes, y digo, bueno, pero ¿cuál Dios? A ver si nos definimos, ¿no? Pero no dicen que Dios está en tantas partes y mañana rezo en la playa. Bien, igual, me parece estupendo, yo también he rezado muchísimo en la playa, pero, a ver, tendré que definir qué soy, pero da lo mismo, picotean de todo. Porque en el fondo, pues, hay una búsqueda irracional. Y la búsqueda de Dios también tiene que ser racional, ¿eh? Lo irracional nunca suele acabar bien. Entonces, consecuencia de todo esto, va surgiendo una nueva religiosidad, no una nueva religión. Porque la New Age no es una religión, es una nueva religiosidad, un nuevo sentimiento religioso, una nueva manera de vivir el sentimiento espiritual de la persona, o sea, el ser, no lo sé decir, la parte trascendental de la persona de una manera totalmente ambigua. El hombre, por un lado, quiere estar ligado a algo que le dé sentido, ¿no? Algo que dé sentido a su vida, pero al mismo tiempo pretende una especie de religión, salvación, mágica, facilona, cómoda, que no me complique la vida, por supuesto sin renuncias, sin ningún tipo de sacrificio, que me quite todo el dolor que puede tener esta vida, por lo menos que me anestesie. Y por supuesto, sin cruz. La cruz es una maldición, un mal rollo. De eso nada. Y sin cruz, que me perdonen todos estos y todos los demás, no hay salvación. La cruz no es simplemente el signo de mi fe porque soy cristiana. La cruz es el camino único de la salvación. La cruz de Cristo. Porque la cruz sin Cristo tampoco tiene ningún sentido. La cruz de Cristo es el único medio verdadero de salvación. La New Age rechaza frontalmente la cruz. Ya empiezas a ver quién está detrás, ¿no? En bonito, ¿eh? Porque aquí hasta el demonio sale guapo. Pero esa negación frontal de la cruz para mí es tan obvia y tan evidente que no hace falta muchas más pruebas. Pero bueno, hay que desmenuzarlo todo bien para ver y conocer, porque además se te cuelan, te meten goles por la escuadra, pero así, montones, ¿no? Sin darte cuenta. Se busca una religiosidad porque hay necesidad de esta religiosidad. El sentimiento religioso es fuerte, ¿no? Es una necesidad de la persona. Entonces se busca satisfacer esa hambre, esa sed, pero se busca una religiosidad light, como la Coca-Cola, descafeinada. Entonces es una religión sin Dios. Pues es como la Coca-Cola light, o el café sin cafeína, o el tabaco sin nicotina, pues una copla. Yo no he fumado nunca, pero dicen que los cigarrillos sin nicotina dicen que para eso te chupas un caramelo y acabas antes. O sea, porque al final sabes que estás chupando un caramelo, no te están timando, ¿no? Pues esto es lo mismo, una religión sin Dios. Y mandé, no lo pillo, me he perdido algo, pues os lo explico. Tenemos todas estas páginas para explicarlo.
una religiosidad que no nos comprometa nada, que nos deje una libertad absoluta, sin dogmas anticuados, sin la infalibilidad arrogante de un señor que dice lo que está bien y lo que está mal, sin iglesias arcaicas que no molan, que son un mal rollo. Lo guay es irse a rezar al acantilado. Bueno, y si rezas en posición horizontal en el colchón, ni te cuento. Sin castigos, sin obligaciones, sin infierno, cosas del infierno, sin demonios, sin mal, pero todo es relativo. Pues si todo es relativo, no hay bien ni mal, hay lo que a mí me sale de aquí, un criterio de vida impresionante, ¿no? Ya está. Light es una palabra inglesa que era inofensiva hasta hace un tiempo, pero que se ha convertido en signo de todo lo malo. Light. Luz, ligero, leve, sí. Todo eso que significa en inglés, pues light significa realmente el sinsentido más absoluto de todas las cosas, ¿no? Es el calificativo que se han dado a esos productos que no tienen calorías, al turrón sin azúcar, que es otra tragedia, vamos. Turrón sin azúcar. Los diabéticos no tienen culpa, pero pobrecito, pues no pueden tomar turrón, pues no lo toman, pero no es de esa que es incomible, ¿no? Pues turrón sin azúcar, trabajo sin nicotina, todo sin calorías. Mira, bebes agua del grifo, que es acalórica y es mucho más sana y encima gratis, ¿no? Y no te están timando, porque es mentira, no puede haber turrón sin azúcar, es que no existe, será, sabe Dios qué, pero el turrón tiene azúcar, de hecho tiene miel a chorros y es turrón bien hecho. La palabra de light define las cosas sin sustancia, sin contenido, cosas que están entregadas al dinero, al comercio, al poder. El hombre light es el hombre que no tiene voluntad, que vamos, que entre él y el frigorífico de la esquina hay poca diferencia. Al frigorífico se le programa, le das a la ruleta y funciona. Pues el hombre light es un hombre sin voluntad, sin fuerza, sin resortes, sin contenido, sin nada de lo que le humanice, deshumanizado, entregado al gozo ilimitado y sin restricciones, entregado al todo sirve, todo vale, sin ningún principio, que vive para lo inmediato, no para lo venidero, para lo eterno, sino para ahora, porque luego no hay nada, que está totalmente afincado aquí, porque no espera nada más, ahora y el futuro inmediato. Hay que asegurar las cosas para el porvenir, que porvenir, la semana que viene, el lunes que viene, pero ahora, ¿no? De hecho, hasta los bancos han notado que no hay manera que la gente ahorre. Antes todo el mundo tenía una cuenta de ahorro, por lo que pudiera pasar, ahora ya la gente pasa de ahorrar. O sea, es que es una realidad que hasta económicamente tiene su reflejo, la gente no ahorra. Se gasta todo lo que tiene ahora, en lo último que se le ocurre. Eso es otra realidad, ¿no? El hombre light carece de referencias, tiene un gran vacío moral y no es feliz, aun teniendo prácticamente todo, o todo lo que se le antoja, pero no es feliz. Esto ha conducido al hombre a un retorno, porque como ya han llegado al punto en que se han dado cuenta de que no, han empezado a dar marcha atrás. Entonces el hombre intenta retornar a lo sagrado, porque ha comprendido que lo material no le da la felicidad. Pero retorna a lo sagrado de una manera muchas veces equivocada. De hecho, la humanidad está despertando a un nuevo sentimiento religioso, ¿no? Y es como un nuevo despertar. Pero ¿hacia dónde va? El problema es que se trata de una religiosidad. Como es un hombre que no ha tenido ningún fuste, ningún asiento, pues en su vivencia religiosa, en su religiosidad le pasa igual.
no tiene asiento, no tiene fuste, no tiene fundamento. Entonces nos encontramos con una religiosidad etérea, indefinida, cuyas expresiones más comunes, no siempre, pero son muy comunes, son el culto al cuerpo, la atracción por la mente humana, por el misterio del cosmos, por la grandeza de la naturaleza. Entonces hay que decir que en el siglo XX y lo que va del XXI hemos sufrido un proceso de descristianización progresiva en 4 tiempos, que es bastante impresionante. Primero, por decirlo de alguna manera, todos, bueno, no la mayoría, de los países cristianos, creíamos en Dios, en Cristo, algunos en la Iglesia católica. Entonces, el primer paso fue Cristo sí, Iglesia no. Soy el más viejo que andar para adelante. Pero bueno, Cristo, yo creo en Cristo a mi manera, pero no creo en la Iglesia. Pero bueno, es que eso ya está súper anticuado. Esto ya es, decir eso ya es ser de la época de las cavernas. Uy, ¿todavía crees en Cristo? Uy, por Dios. Cristo sí, Iglesia no. El segundo paso fue Dios sí, Cristo no. Dios a mi manera, porque Cristo también pide cosas, exige cosas. Al final mira cómo acabó. No, yo creo en Dios, pero mira, déjate de Cristo. Tercer paso. Una religión sí, una religiosidad sí, pero Dios no. Es el colmo, ¿eh? Una religión sin Dios. Pero el cuarto paso es lo sacro, lo sagrado, lo espiritualoide sí, pero una religión no. Porque una religión me ata a algo. Por cutre que sea la religión, alguna norma tendrá. Yo soy muy espiritual. Si pero ustedes saben quién cree, yo en nadie, pero soy muy espiritual. No lo pillo bien. Sí, porque yo creo, admiro la naturaleza, respiro hondo, escucho los latidos de mi corazón, entonces vienen las energías, bueno, es que la tonterías que uno puede llegar a oír son indescriptibles, ¿no? Pero entonces usted en quién cree, ay, yo pues en nada, pero está amaneciendo, entonces llega la brisa fresca, los latidos de mi corazón, respiro hondo. Esto es súper espiritual, pirada total. O sea, pero ¿en quién cree? En nadie, ¿eh? Pero el progreso es así, ¿eh? Cristo sí, Iglesia no, después Dios sí, Cristo no, a continuación religión sí, pero Dios no, y por último, lo sagrado y lo espiritualoide sí, pero una religión tampoco. Y en ese punto estamos. Y entonces, tachán, llega la New Age. Esta ha sido la génesis, ¿eh? Así se ha ido formando la New Age, con estos 4 puntos. De la New Age, ¿qué es? Y me dice con todos los respetos y sin respeto, porque no merece ningún respeto. Una panda de chalaos que no saben lo que creen, cada cual se ha montado en su bola, en una orquesta, y Satanás mueve la batuta, os lo prometo. Ya veréis el éxito. Entonces, a ver, ¿todo es igual? No, porque en una orquesta hay trombones, arpas, percusión, violines, violas, pues eso, aquí cada uno va en su bola y la música disuena, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. Y ahí cabe todo el mundo, porque puedes creer en quien quieras, en lo que quieras y en lo que no crees, y haces lo que te da la gana. Bueno, lo que tú crees que es que te da la gana, porque no hay personas más manipuladas que las de la New Age, también lo vamos a ver. Pero teóricamente tú estás haciendo lo que te da la gana. Eso es lo que te cuentan. Pues la realidad es que acaba siendo un pingazo en manos de quien mueve la batuta, del director de esa orquesta. Entonces lo mejor es no entrar en la orquesta esa. La primera fase que os he nombrado, la de Cristo sí, pero Iglesia no, se refiere sobre todo a muchísimas sectas de origen cristiano. Ejemplo ejemplísimo, pero que ya están muy obsoletos, los mormones, por poner un ejemplo, ¿no? Los mormones son una religión, son una secta, los testigos de Jehová. Entonces ya están súper obsoletos. Porque ser católico será complicado, según dicen. A mí no está complicado, pero según dicen algunos, porque ser testigo de Jehová no te cuento, o sea, son muy restrictivos, o sea, tienen cantidad de normas y normas muy duras, ¿no?
La segunda fase dio lugar al iluminismo y a una serie de cultos de origen oriental. La fase esta de Dios sí, pero Cristo no. Entonces buscamos a la divinidad como una entelequia, un ente abstracto, sin Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. Ni con Dios, ni con la Biblia, ni con cosas similares, ¿no? Esa fue la segunda fase. La tercera fase, la de religión sí, pero Dios no, es la que dio lugar a una serie ¿cómo lo explico? De movimientos filantrópicos que son como una especie de religiones secularizadas, de religiones sin Dios, pues eso, y que promueven sobre todo el potencial humano, las capacidades humanas. Que es verdad que el ser humano tiene muchísimas capacidades, pero no son Dios, ni se pueden convertir en lo más, ¿no? Pues esto lo promueve y lo pone como lo más alto a lo que se puede aspirar, promover todos los valores y las capacidades humanas. Sí que es cierto que la mente humana, y esto se lo voy a decir a un gran psiquiatra católico, un hombre que además católico, confeso y practicante, este es un gran psiquiatra, y yo le voy a decir que el potencial de la mente humana y la capacidad de la mente humana es impresionante, que apenas el ser humano, aun los talentudos que andan por el mundo, no utilizamos ni un 5% de la capacidad de la mente humana. O sea, la capacidad que Dios ha dado a la mente humana es impresionante. Lo que pasa es que estamos un poco subdesarrollados mentalmente, y menos mal, porque si están subdesarrollados hacemos tantas burradas, si estuviéramos desarrollados no sé lo que haríamos, ¿no? Bueno, mejor, dejamos el tema. Pues que el potencial de la mente humana está todavía como muy en bajo cero a la hora de sacarle todo el jugo que se le podría sacar. Bueno, pues hay una serie de movimientos que potencian todo eso, que son estos movimientos filantrópicos que enaltecen al hombre, ¿no? El hombre es lo más de lo más. Y luego la cuarta fase es la New Age. Un sentimiento religioso, etéreo, sagrado, sacro, no sé qué, pero sin ser ninguna religión. La New Age no es una religión, es un modo de vivir, de pensar, de actuar, que niega todo lo religioso a favor de una especie de sacralidad cósmica, indefinida, peligrosísima. En 1992, finales del siglo XX, Monseñor Carmelo Guaquinta, obispo de Posadas en Argentina, hizo unas declaraciones públicas porque estaba horrorizado de lo que pasaba en su diócesis y alrededor, ¿no? Y lo he copiado porque es muy interesante el párrafo. Dice así: no ya las corrientes teológicas vinculadas al marxismo, sino una religiosidad etérea que se nutre de las necesidades espirituales insatisfechas de este mundo superindustrializado, asume datos de las religiones orientales, huye de toda formulación doctrinal y apela vagamente a lo divino, a la armonía y a la paz del espíritu. Y lo dice un hombre que tenía teólogos de la liberación alrededor así, y estaban dando la barrila y esto es todo. Pero los teólogos de la liberación se les veía venir de frente y la Iglesia, con otros teólogos, les hacía frente, los combatía y se aclaraba la verdad. Es que estos, pues lo que decíamos, señor Guaquinta, es una cosa tan que dice, ahí es donde está el verdadero peligro. No en los que vienen de frente rugiendo, que les haces frente y te peleas con ellos, sino en los que van colándose sin enterarte y cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? Ese es el verdadero peligro. La New Age es una religiosidad light, ajena a cualquier norma, fundamentada en el deseo del propio bienestar espiritual, el propio yo, estando bien yo, a los demás que les den tila, al margen de todo sentido de alteridad. O sea, el primer signo de la New Age es una individualidad brutal. Yo estoy bien espiritualmente, yo creo en lo que me da la gana y lo que me sale de las narices hoy, que mañana puedo creer en lo contrario.
Y al que esté al lado, me da igual. O sea, lo que yo crea, cómo puede afectar a los de mi entorno más cercano, no tiene importancia, mientras tú estés bien. A los demás, cada cual que se busque la vida y que crea lo que quiera. De igual manera a ellos. Si el que está a tu lado, el que es tu padre, o tu hijo, o tu marido, o tu persona más cercana, cree en una cosa totalmente opuesta a la tuya, que no tiene nada en común, no importa, mientras a ti te vaya bien. Y ahí te das cuenta del engaño absoluto, de raíz. Por eso yo tengo a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi padre, a mi marido, a mi hijo. Es imposible que no me afecte, si soy medianamente normal y no soy una degenerada, claro, lo que ellos viven o creen. Tiene que afectar. Pero te impulsan a ese individualismo brutal, te empujan a eso. Que es un egoísmo de todo el lomo, claro. Pero tú prescinde, pero hombre, ¿cómo no me va a afectar lo que crea o deje de creer mi hijo? Si es mi hijo y le quiero, es imposible que no me afecte. Pero el primer engaño es ese, tú prescindes, pasas, con tal de que tú estés bien. Todos los de alrededor da igual. Lo que importa es tu bienestar espiritual. Lo demás. El yo, en la New Age, el yo prima siempre sobre el otro. Siempre. El yo no es relativo, es lo único que no es relativo. Es lo único que es absoluto. Yo, mi bienestar, lo que yo siento, lo que me pasa, lo que a mí me gusta, lo que me apetece, donde me siento bien. Ese es el criterio. O sea, yo. Se puede afirmar que el secularismo está siendo reemplazado por la New Age. ¿Vivimos en un mundo secular? Hasta hace poco sí. Ahora vivimos por un mundo fuertemente influenciado por la New Age y todo lo que conlleva, todo lo que supone. Uno de los teólogos alemanes de mayor prestigio en la actualidad, ya hace unos añitos, 10, 12 añitos, finales del siglo XX, principios del XXI, alrededor del año 2000, Joseph Sudbrack, o como se lee esto, ha escrito un libro muy recomendable que se titula La nueva religiosidad, un desafío para los cristianos. Yo no lo he leído párrafos de él, pero sí que es un libro muy recomendado por muchos obispos y muchos teólogos fiables, ¿no? Y él en este libro presenta una panorámica como muy clara de las corrientes principales de la nueva religiosidad. Y se distinguen por 3 aspectos que fascinan y seducen. Los 3 aspectos, los cito y ya terminamos por hoy, son, primero, religiosidad sí, pero religión monoteísta no. Es decir, hay un rechazo claro a un Dios personal, con lo cual el cristianismo, el islam y el judaísmo se los ha cargado de entrada, fuera, porque las 3 religiones creen en un Dios personal. Después hay una imagen holográfica del mundo. Esto significa, a ver si lo explico porque no es fácil, son términos en los que una se pierde un poco y que son términos que yo tampoco manejo mucho, ¿no? Una imagen holográfica del mundo quiere decir que todo es uno. Se ve al mundo como una unidad, como un pack, en el que todo se compenetra y se influencia recíprocamente, y todo está de algún modo en cada uno, y cada uno está de algún modo en todo. Esto se llama panteísmo, y es absolutamente falso, y herético. Yo no estoy en todas partes ni todo está en mí.
Yo no estoy en cada uno de vosotros ni cada uno de vosotros está en mí en cuanto a constitutivo. Otra cosa es que yo en mi corazón os quiera mucho, pero eso es otro tema. No, todo el universo está en mí y yo estoy en todo el universo. O sea, yo estoy en el árbol de la esquina, pues no. Yo soy un ser humano definidito, con unos límites concretitos. Pues ese desdibujar la realidad es muy propio de la New Age. El primero que desdibujan en todo es a Dios, que también está en todas partes. A ver, mi fe dice que Dios está en todas partes, pero no de esa manera. No sé si me explico. O sea, Dios está en todas las partes, pero es Dios. No está diluido. O sea, tú coges agua con sal, echas la sal en el agua, bates el agua, y la sal y el agua son, al final, una sola realidad y ya no puedes volver a separar la sal del agua. Si yo echo una piedra en el agua, por mucho que bata la piedra en el agua, meto la mano y saco la piedra y no pasa nada. Pues Dios está en todas partes como está la piedra en el agua, no diluido. Ni yo estoy diluida en las cosas, ni las cosas están diluidas en mí. Entonces, Dios está en el mundo, por supuesto, en todas partes, pero sin dejar de ser Dios, sin perder su perfil de Dios, lo que Él es. No está diluido como la sal en el agua, ¿no? No, porque es que si fuera así todo sería Dios, todo sería divino, todo tendría sustancia divina. No sé si habéis entendido lo que quiero decir. Bueno, pues eso, que es totalmente herético y falso, son las cosas que más defienden todos estos piraos. Y luego, el tercer aspecto que fascina y seduce en la New Age es las nuevas dimensiones de los nuevos estudios psicológicos. Eso subyuga medio mundo. La psicología de lo profundo y la nueva psicología transpersonal, peligrosísima, ya lo veremos despacio, peligrosísima, es decir, que supera a la persona, tocan un punto álgido, vital, de esa nueva religiosidad que es la New Age. Más adelante veremos, esto es real y objetivo, cómo las drogas psicodélicas, lo que se llama LSD, es una droga, o sea, eso no es etéreo, eso es droga concreta, ¿vale? Son utilizadas para lograr propósitos en la nueva psicología. Vamos a ver que los psicólogos hacen terapia, bueno, si te meten un chute de LSD, tú no ves qué terapia, va, que se puede liar ahí, ¿no? Bueno, pues todo eso, y bajo capa de psicología y de terapia y de no sé qué mandangas, es de lo más degradante, o sea, porque son como las ratas de laboratorio que tenía Hitler en Dachau, pues ahora lo hacen con la gente cuando le meten en el LSD y le ponen a hacer las nuevas terapias de las nuevas psicologías. Es la manipulación más... con un problema, con una diferencia, que los pobres que estaban en Dachau les llevaron sí o sí y estos van voluntarios a este tipo de cosas. O empiezan yendo voluntarios y al final ya no saben por qué van, ¿no? Pero es una de las cosas que atrae muchísimo, las nuevas experiencias, las nuevas sensaciones, entre la droga, el chute, la música, la luz que te ponen y el tío pirao que te está contando no sé qué, la música de fondo. Son unas sensaciones nuevísimas. Y eso es un sentimiento, una serie de cosas espiritualoides, no espirituales, que se van metiendo a las personas y es una de las cosas que desgraciadamente es así, pero es así. Atrae muchísimo a esta gente que busca llenar de contenido espiritual su vida, se apuntan a un bombardeo, o sea, no van a una misa, pero se apuntan a una cosa de estas, una terapia de estas, que sabe Dios cómo acabas, porque el LSD es droga, o sea, droga química que te meten en el cuerpo, o sea, no es una música que escuchas ni un rollo pelotero que te cuenta un señor, o sea, es un fármaco perniciosísimo que te meten en el organismo, ¿no? Y como resumen de todo esto, podemos decir que la New Age es una religiosidad light para un hombre vacío, con lo cual imaginar la mezcla. Un hombre que está vacío le llenas con una religiosidad light. Es pues un horror, ¿no? Eso es la New Age.